buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es viernes 25 es hoy, 25 de octubre de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 con 36 minutos. Este domingo 27 de octubre es el 56 aniversario de la primera batalla militar que libró el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Raitibocay. Y esta mañana aquí en Sin Fronteras les vamos a hacer un relato de lo que ocurrió en aquella jornada, que significó un revés muy duro en términos militares, pero que también significó una escuela política que sirvió para sentar las bases de lo que sería el ejército victorioso del pueblo nicaragüense. Pero antes vamos a actualizar algunas cosas. Empezamos, una cumpleañera, mañana está cumpliendo año la doctora Mercedes Parajón. Dicen que va a haber una borrachera de Padre y Señor mío allá en León. Están todos invitados a la borrachera que convoca, borrachera y comilona, buñuelos incluidos. La doctora Argentina Parajón. Felicidades, doctora. Este martes falleció doña Mercedes Eliet Rodríguez Mejía, viuda del doctor Alejandro Dávila Bolaño. Memoria viva de lo que había ocurrido en Estelí, porque ella lo vivió en carne propia. Todas las barbaridades que le hicieron al doctor Dávila Bolaño, el saqueo de su casa, a ella misma le echaron presa con sus hijos. Murió entera. Se casó con el doctor Dávila Bolaño en 1952 y procrearon 4 hijos. Saludamos a su familia allá en Estelí y en Masaya. Algo más, olvidé aclarar, un oyente me escribió, creo que tiene toda la razón del mundo, en la reforma de la energía eléctrica, que prácticamente todo lo que está en esa reforma, la ley de la energía eléctrica, ya estaba vigente, pero con el agregado de que no se podía pasar a los juzgados a ninguno que estuviera cometiendo fraude si no había un aval del INE. Ahora se quita el aval del INE y va directo. Y lo segundo es que los diputados incorporaron ayer una reforma a la propuesta, y es que sea para los consumidores mayores de 300 kilowatts. Por cierto, Conipyme está proponiendo que sea de mayor de 400 kilowatts y que además el medidor esté dentro de la propiedad de la persona que vaya a ser eventualmente acusada en los tribunales por fraude, para que esa persona pueda responder que efectivamente esa persona manipuló o realizó el fraude, pues. Esa es la propuesta de Conipyme, pero habrá que ver cómo queda al final. Concluyó el conteo en Bolivia. Ha sido proclamado el presidente Evo Morales para un nuevo periodo con 2.889.074 votos, que equivalen al 47,07% de los votos, una diferencia de 10,56%, es decir, más de medio por ciento por encima del candidato de Estados Unidos, Carlos Mesa, que obtuvo el 36,51%. Pero de inmediato empezó la revuelta, ¿verdad?, que estaba preparada de antemano. Fíjense bien, no están protestando porque Evo ganó. Reconocen que Evo ganó. Están protestando porque no le regalaron la segunda vuelta. ¿Ya? Recuerden que cuando se dio a conocer el primer conteo, que estaba más o menos en el 83%, había todavía una distancia de 3% para que Evo lograra conseguir la diferencia de 10,
Pero la presidenta del Tribunal Electoral Boliviano, del órgano electoral plurinacional de Bolivia, había advertido que faltaba computar los votos de las zonas campesinas, donde Evo es abrumadora mayoría. Eso lo sabía Carlos Mesa. Entonces, Evo ha tenido un argumento muy sólido. Dice, lo que pasa es que para ellos no cuentan los votos de los indios, los votos de los campesinos. Entonces, querían que eso ni siquiera fuera incorporado al escrutinio. Ha habido mucha violencia de parte de la oposición boliviana, quemando sobre todo centros electorales y locales del MAS. Ayer hubo enfrentamientos callejeros porque los del MAS ya se movilizaron. Entonces ha habido enfrentamientos entre las dos fuerzas políticas, con golpeados, heridos, algunos detenidos y propiedad pública destruida. Habrá que ver si logran sostener en el tiempo esa revuelta, pues. Evo tiene mucha fuerza, mucha capacidad política y también tiene una organización muy disciplinada, pues. Les va a resultar difícil sostener en el tiempo, pero en términos mediáticos sí van a tener mucha repercusión, sí van a tener un gran abanico de cobertura, porque ese es el interés de Estados Unidos y la maquinaria mediática le responde a los intereses de Estados Unidos. Y los europeos, que son furgón de cola, son unos ratoncitos detrás de Estados Unidos, ahí van los europeos. Pobre diablo, pero bueno. Hay que congratularse por esta victoria de Evo Morales. Sin embargo, hay que recordar que Evo ganó por primera vez en 2005 con el 53,72%. Por segunda vez en 2009 con el 64,22%. Y por tercera vez en 2014 con el 63,36%. Ahora gana en primera vuelta, pero con el 47,7%. Es decir, hay una disminución de un poco más de 15 puntos, que obedece al desgaste natural de un gobierno que ya va para el cuarto periodo. 2, a una campaña feroz, sobre todo apuntalando el racismo y el clasismo. 3, errores cometidos, obviamente, en el ejercicio del poder. Cualquiera comete errores que han sido sobredimensionados por la oposición. Los 3 factores combinados tienen una situación económica muy, muy tranquila, creciendo. Son el país que más ha sostenido el crecimiento en Sudamérica después de Perú, que lo más lo ha sostenido, y el segundo con mayor fuerza, con mayor porcentaje. Este domingo hay elecciones en 3 países. En Argentina probablemente concluye 4 años de un gobierno nefasto para el pueblo argentino, el gobierno de Macri, que hundió al país en la pobreza, en la miseria, en la inflación, en la carestía de la vida a niveles desproporcionados, en el abandono de los jubilados, en la falta de presupuesto para salud y educación. Bueno, un verdadero desastre, una hecatombe social causó Mauricio Macri, un hombre multimillonario que llegó a saquear las arcas públicas con toda su banda de delincuentes y que deja al país en bancarrota. Entonces, muy probablemente este domingo ganan la dupla Fernández. Aníbal Fernández, presidente, Cristina Fernández para vicepresidente. Muy probablemente. En estas cosas no hay que apostar al 100%, ¿verdad? Sobre todo porque el gobierno de Macri contrató una empresa privada para el escrutinio de los votos y hay muchas sospechas que ahí habrá manipulación. Hay una alerta general en el Frente para Todos, a todos sus fiscales, que se pongan ojo al Cristo, que todo el mundo lleve certificado del conteo de votos en su respectiva junta, pero ustedes saben que si el fraude informático se hace, van a imponer esos resultados, ¿verdad? Si acaso lo hacen,
acompañado por todo el circo mediático. Entonces ahí vendría una disputa muy, muy severa. Quería mencionar algo que me mandó una compañera, Ana Sibori. Me decía que entre los candidatos, ¿verdad? Uno de ellos es Axel, a ver cómo es el apellido, ya te digo. Axel Kicillof, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este hombre, que es un muchacho, no tiene 40 años. Fíjense bien, es el hombre que lidera el ala más progresista del peronismo que se aglutina alrededor de Cristina, ¿verdad? Es hijo de 2 militantes del Partido Comunista de Argentina. Y la candidata a vicegobernadora, o sea, su candidata a vicegobernadora se llama Verónica Magario, es hija de un montonero desaparecido por la dictadura de Argentina. ¿Ah? Después hay una candidata a diputada de apellido Raberta que se educó en Cuba. ¿Verdad? Es madre desaparecida en la contraofensiva montonera y renunció a su apellido paterno, porque su padre es un traidor. Les doy esos datos para que tengan una idea de algunos candidatos, pues, y el espectro ideológico que cubre el Frente para Todos que encabezan los dos Fernández en las elecciones de este domingo. También hay elecciones en Uruguay. Es muy probable que por primera vez el Frente Amplio no logre la victoria en primera vuelta. Es muy probable que no lo logre. Las encuestas anticipan que tendrá un 40% de voto y pasan a segunda vuelta probablemente con el Partido Nacional. Probablemente. Y va a emerger una figura de extrema derecha al estilo Bolsonaro con ese mismo discurso, que probablemente no logre pasar a segunda vuelta, pero va a tener fuerza en el Parlamento. Y probablemente también el Frente Amplio de Uruguay, que ha sido una fuerza que oscila entre centro izquierda y centro derecha, según un vaivén eso. Además es una amalgama, una alianza muy amplia, la que está en el Frente Amplio. Probablemente el Frente Amplio no logre las mayorías en el Parlamento, probablemente, tampoco es seguro, a lo mejor lo logra. Es importante, sin embargo, que el Frente Amplio logre conservar el poder, aun y cuando su política exterior ha sido muy errática, pero creo que sí es importante, pues, porque ganando Cristina y Aníbal ahí en Argentina, pues se puede formar un bloque interesante con Evo, ¿verdad? Con Venezuela, con Nicolás Maduro, se puede armar un bloque interesante. Se puede, habrá que ver. Daniel Martínez se llama el candidato del Frente Amplio. Lo que hay en Colombia son elecciones regionales, pues, bajo la amenaza del fraude, de la violencia. Han asesinado a 5 candidatos a alcaldes, asesinados. Ahí la OEA no dice, esta boca es mía. Los paramilitares tienen prácticamente ocupados, al menos 130 municipios, asediados a la gente para que, cuidado, se les ocurre votar por un candidato que no sea el de ellos. Es una atrocidad, pues, o sea, un país que vive en un ambiente de temor, de pánico, de opresión hacia el pueblo indefenso, pues. Pero los organismos internacionales ciegos, sordos y mudos. Esa es la realidad. Bueno, vamos entonces a iniciar con el relato de Reitivo Cay, porque esto es largo. O sea, lo que hemos hecho es una edición, que se la vamos a ir leyendo, sobre la base de 2 textos. Uno de Matilde Zimmerman, que publicó un libro en el 2004, un libro muy bueno, se lo recomiendo, que se llama Carlos Fonseca y la Revolución Nicaragüense. Es muy buen libro, muy equilibrado, tiene mucho documento histórico que lo va citando. Es una investigación, no es solo un ensayo, no, una investigación. Claro, ella saca sus conclusiones y hace su aporte, pues, es la autora, pero tiene mucho soporte histórico.
Se lo recomiendo, un buen libro. En 2003 fue que lo publicó. Entonces, sobre la base de esas dos cosas, esa es una base. Y la otra base es, tenía que ser Tomás, con la paciente y paciencia. Era ahí hace un relato, una narración, porque él estuvo en Raitibo-Cay y cuenta cómo fue. Cuenta cómo caen los compañeros y las vicisitudes que padecieron, las circunstancias políticas en que se realizó, la preparación militar. Recordemos que el 27 de octubre de 1963 caen en Raitibo-Cay Jorge Navarro, fundador del Frente Sandinista, Faustino Ruiz, el Cuje, fundador del Frente Sandinista, Francisco Buitrago Castillo, el doctorcito, fundador del Frente Sandinista, padre del compañero Yamil Buitrago, que hace poquito estuvo de cumpleaños. Yamil no tuvo oportunidad de conocer a su padre. Estudió medicina unos años, por eso es que le decían el doctorcito y ejercía como doctor en la guerrilla, pues. En esta acción militar del Frente Sandinista caen también Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Boanerges Santa María e Iván Sánchez Argüello. También cayeron 17 misquitos que colaboraban con el movimiento guerrillero. Fueron asesinados por la Guardia Nacional. Lograron escapar algunos compañeros como Silvio Mayorga, Narciso Cepeda, Germán Pomares, Bayardo Altamirano, Orlando Juan Quintana, Benito Escorcia, Éntimo Carías, Leopoldo Rodríguez y el hijo del general Ramón Raudales, que llevaba su mismo nombre, Ramón Raudales. Todos ellos fueron capturados en Honduras y después logran la libertad. Quiero leer algo sobre Jorge Navarro. Navarro es de la generación del Goyena, como Julio Buitrago. Ahí se bachilleró en el Instituto Nacional Ramírez Goyena. Después estudió Derecho en León y se destacó por su oratoria. Era un excelente orador. Allá puesto en León hizo algunas acciones sociales, entre otras alfabetizar en los barrios marginados de la ciudad de León. En el 63 pasa a la clandestinidad. Una de las acciones que realizó antes de incorporarse al movimiento guerrillero fue la primera toma de Radio Mundial para leer la primera proclama del Frente Sandinista con ese nombre, con el nombre Frente Sandinista. Carlos Fonseca y Jorge Navarro fundan el primer periódico del Frente Sandinista, que se llamó Trinchera de la Revolución. El primer número apareció en 1942, según relata Tomás, 1962, según relata Tomás, el 1 de agosto. Y la consigna que tenía el órgano era contra la dictadura y el imperialismo. En edición número 14 narra Tomás, que corresponde a diciembre de 1962, Trinchera de la Revolución aparece como órgano del Frente Sandinista y su consigna es: bajo la bandera de Sandino, contra la tiranía, patria libre o morir. Jorge Navarro. Ahora les debo, y vamos a ir comentando las circunstancias precedentes a los eventos que lo explica Matilde Zimmerman. Ella cuenta que para 1963 los fundadores del Frente todavía tenían la esperanza de reproducir la experiencia cubana, es decir, de hacer una incursión al estilo de invasión, estilo de lo que ocurrió en Cuba. Pues recuerden, Fidel parte con un grupo de aproximadamente 80 revolucionarios cubanos, entre ellos Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, por supuesto. Parten hacia Cuba en un barco que se llama Granma, no se llamaba Granma, de México a Cuba. ¿Verdad? E incursionan, al principio sufren muchas bajas, finalmente llegan a la Sierra Maestra y ahí es donde desarrollan
la lucha guerrillera. Entonces al principio, los primeros compañeros que fundan e integran el Frente Sandinista creían que ese era el método, lo que se denominó en términos teóricos el foquismo. Es decir, establecer un foco guerrillero a partir del cual desarrollar la revolución. ¿Verdad? Y dice Matilde, incluso mecánicamente se figuraban un periodo de 25 meses para su propia guerra revolucionaria, basado en la duración del lapso entre la irrupción de la guerra de guerrilla en las montañas de la Sierra Maestra y el arribo triunfal en La Habana. Ellos mismos, los compañeros, se prepararon en el curso de 1961 y 1962 buscando a los veteranos del ejército de Sandino para obtener entrenamiento militar y adaptar el modelo cubano al terreno nicaragüense. A excepción de Santos López, nombrado jefe de operaciones militares del Frente Sandinista, y unos cuantos como Carlos Fonseca que habían tomado parte en el Chaparral o en uno de los otros levantamientos abortados entre 1959 y 1960, los guerrilleros reunidos para la operación de 1963, Raití-Bocay, no tenían experiencia previa de combate dentro de Nicaragua. Muchos de ellos, sin embargo, habían recibido entrenamiento militar en Cuba, incluso antes de la formación del Frente Sandinista. Hacia finales de 1960, Rodolfo Romero personalmente se acercó a su antiguo amigo Ernesto Che Guevara, antiguo amigo porque Rodolfo Romero, conoció al Che en Guatemala. Romero incluso cuenta de que él fue el primero que le enseñó a manejar un fusil al Che, ahí en Guatemala. El Che llega a Guatemala como parte de su periplo por toda América, que la recorre al RAI con un amigo, Alberto Granado, y llegan a parar a Guatemala porque está la revolución guatemalteca. Ahí se topa con Rodolfo Romero y empieza el Che empieza a incursionar en temas de guerra de guerrilla y esas cosas, y ahí es que conoce el funcionamiento de un arma. Entonces Rodolfo Romero va donde el Che y le pide entrenamiento militar para los jóvenes nicaragüenses que entonces estaban en Cuba. 20 o 30 completaron una escuela de artillería en enero o febrero de 1961. Después, Fidel admitió la solicitud para que un pequeño grupo de ellos, incluyendo a Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Tomás Borges y Rodolfo Romero, pasaran algunas semanas con las fuerzas cubanas combatiendo a las bandas contrarrevolucionarias en las montañas del Escambray. Esta experiencia de combate, probablemente la primera de Tomás y de Silvio Mayorga, tuvo lugar en los meses inmediatamente antes de la invasión de Playa Girón. Silvio Mayorga estuvo a cargo de todos los nicaragüenses que participaron en la defensa organizada de La Habana durante la invasión de Playa Girón de abril de 1961. Los guerrilleros se sentían militarmente listos, pero aún tenían que localizar el equivalente nicaragüense a la Sierra Maestra. Con este propósito, Carlos Fonseca y Santos López viajaron a través de las montañas nicaragüenses en 1962 y se decidieron por un área remota al noreste de Matagalpa, cerca del punto de encuentro de los ríos Coco y Bocay. Al ver la espantosa miseria que padecía la población indígena de los humus, dijo muchos años después Carlos Fonseca, creímos que ese sector podía apoyar una lucha que iba a favor de su liberación. Mirando en retrospectiva esa decisión, Carlos Fonseca admitió que hubo cierta improvisación, sin duda, y que el área tenía algunas desventajas. Aislamiento, era la parte más aislada del norte del país, una población muy atrasada y escasa, y una economía primitiva. La operación guerrillera conocida como Río Coco y Bocay o Raití-Bocay no fue una invasión desde Honduras. Fonseca había aprendido esta lección en el Chaparral cuando Carlos en 1959 resulta herido gravemente en un pulmón y salva la vida por pelito. Sin embargo, la preparación logística y política tuvo lugar en Honduras,
el entrenamiento militar, la compra de armas, la selección de los cuadros, la preparación de los planes de combate fue en Honduras. En el curso de 1962, varias decenas de hombres y cantidad de material de guerra fueron introducidos dentro de la designada zona de batalla. Una desastrosa falta de coordinación en un momento dado resultó en el ahogamiento de uno de los combatientes y la pérdida de una significativa porción de armas y pertrechos acumulados. En su punto máximo, este ejército guerrillero consistió de 63 hombres organizados en 3 columnas. Solo la mitad de los guerrilleros portaban armas de fuego. La mayoría de los que llevaban armas de fuego llevaba rifles de cacería. No todos los fundadores del Frente Sandinista estaban de acuerdo en la preparación de la organización para lanzarse a una lucha guerrillera. Cuando Carlos Fonseca lo echan preso en Managua a mediados de 1964, la última vez que estuvo preso en Nicaragua, y lo llevan a declarar ante el juez, el famoso documento "Yo acuso desde la cárcel a la dictadura", Carlos Fonseca dice en esa declaración: "A mí personalmente me preocupó mucho que se convirtiera en una aventura incierta nuestro movimiento, porque además no solo el frente interno estaba mal atendido, sino que también las propias actividades en Honduras. Entonces procedí a discutir, a veces con paciencia y con impaciencia, la solución de los distintos problemas que teníamos desde junio de 1962. Ciertos compañeros pintaban un cuadro bastante optimista con relación al futuro de nuestro trabajo, incluyendo el desarrollo de la organización insurreccional interna. Este optimismo yo no lo compartía. Yo creía en la abnegación, en el espíritu de sacrificio y en la elevada moral de los compañeros responsables del frente interno, del trabajo interno, pero yo estaba convencido de que hacía falta, además de la moral para lograr el éxito, una experiencia con la que no contaban los compañeros del interior". Continúa ahora Matilde Zimmerman, ese párrafo que les acabo de leer de Carlos Fonseca. Y después dice Matilde: "Poco o ningún trabajo preparatorio fue hecho en el área escogida para la primera operación guerrillera. El trabajo político inicial del Movimiento Nueva Nicaragua y luego del Frente de Liberación Nacional y Frente Sandinista de Liberación Nacional dentro del país fue abandonado cuando las energías fueron concentradas en los preparativos para la operación militar. El FSLN, a finales de 1962 y comienzos de 1963, era virtualmente desconocido dentro de Nicaragua. Ciertamente desconocido totalmente en la selva tropical de la costa atlántica, donde la operación estaba basada. Tomás Borges, quien participó en la operación, más tarde dijo que los guerrilleros terminaron en un área donde la población era, desde el punto de vista político y aún económico, primitiva. Muchos de ellos no sabían hablar español y creo que jamás comprendieron muy bien qué éramos nosotros. No sabían ciertamente si éramos guardias o qué cosa éramos. Éramos seres realmente extraños para ellos. Ninguno de los guerrilleros hablaba la lengua de los sumos o de los misquitos, aunque con el grupo viajaba un campesino sumo de 12 años de edad. En una entrevista en 1979, Tomás Borges admitió que la guerrilla no pudo prosperar. La verdad, porque la guerrilla era muy atrasada. No había conocimiento del terreno, no había líneas logísticas de abastecimiento, no existían las condiciones para que una guerrilla pudiera prosperar. El combatiente Pedro Pablo Ríos más tarde dijo que para la marcha completa desde la frontera hondureña hasta el poblado de Raití no teníamos ni una sola casa de seguridad, no había base social y solo podíamos dormir en la montaña. En la seriedad de vida o muerte de una guerra de guerrillas, el mando compartido resultó ser desastroso. Las pequeñas unidades en las cuales la guerrilla fue flexiblemente organizada estaban a menudo separadas unas de otras. Un grupo fue barrido
por una emboscada de la Guardia Nacional y la operación fue abandonada. A su regreso a Tegucigalpa, los sobrevivientes, hambrientos y enfermos, tardaron más de un mes en cruzar en desorden la frontera hondureña. Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Iván Sánchez, Modesto Duarte y Faustino Ruiz, todos rondando o recién cumplidos los 20 años, estaban entre los muertos. Según los testigos campesinos, ellos fueron capturados vivos y asesinados por sus captores. Nada más los estudiantes influenciados por el FSLN protestaron cuando se hizo público el asesinato de aquellos bien conocidos jóvenes rebeldes, una señal muy clara de lo aislado del movimiento. Es de hacerse notar, dijo Carlos Fonseca más tarde, que a raíz de esta masacre no se producen protestas de parte de otros representantes de la vida del país, incluidos los dirigentes de la universidad o representantes de la iglesia o de la cultura. Para la época de las operaciones de Río Coco y Bocay, los miembros del nuevo Frente Sandinista sabían muy poco sobre el sentimiento político de los campesinos nicaragüenses. Como Carlos Fonseca dijo una década más tarde, fue un enorme obstáculo el no poseer prácticamente ningún contacto, por aislado que fuera, con campesinos de las zonas montañosas, considerando el importantísimo papel que justamente se le ha dado a la montaña. Todavía estábamos tratando de trabajar a través de la oposición de los terratenientes conservadores, lo cual era una completa pérdida de tiempo. Varios de los jóvenes dirigentes del Frente Sandinista, incluyendo a Carlos Fonseca, habían crecido en pueblos provincianos y les eran familiares las condiciones de vida en el campo, y unos pocos, como Faustino Ruiz y Germán Pomares, tenían antecedentes rurales. Pero la organización no comenzó realmente a hacer trabajo político entre los pequeños campesinos y trabajadores agrícolas, sino hasta después de la derrota de 1963. La iniciativa entonces fue tomada por uno de los guerrilleros de Río Coco y Bocay, Rigoberto Cruz, conocido por su seudónimo de Pablo Úbeda, quien permaneció en las montañas norteñas cuando la operación se desbandó. Después del fracaso de la guerrilla, Carlos Fonseca se dio cuenta de que él era la única persona en condiciones de atender lo que aún quedaba de nuestra organización. Pero Carlos, en lugar de retornar a Nicaragua inmediatamente para lidiar con la crisis, decidió permanecer varios meses en Honduras estudiando la historia nicaragüense y la historia mundial. Estuve estudiando, dijo meses después, por un periodo más o menos largo, en forma minuciosa, la experiencia del movimiento revolucionario en Nicaragua, así como las luchas revolucionarias de otros pueblos. De Nicaragua le llegaban informes a Carlos Fonseca que él solicitaba, indagando sobre la viabilidad del Frente Sandinista, pero no fue sino hasta mayo de 1964 que Carlos Fonseca regresa a Nicaragua para enterarse por sí mismo de la situación. Entonces dijo: mis temores acerca de la impreparación de la organización interna para efectuar acciones combativas resultaron dolorosamente confirmados. Apenas un mes después de su regreso, Carlos Fonseca fue arrestado en Managua junto con otro joven activista del Frente Sandinista, el comandante Víctor Tirado López. Hasta aquí lo que dice Matilde Zimmerman, que más o menos es el contexto de cuándo ocurre la acción militar de Raití-Bocay. Cuando regresemos, que son las 7:09 de la mañana, les cuento lo que relata Tomás Borges en La paciente impaciencia. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Seguimos con Raití-Bocay, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Entonces Tomás, en el capítulo 14 y 15, en los capítulos 14 y 15 de La paciente impaciencia, nosotros extrajimos pasajes porque si no hubiéramos pasado aquí toda la mañana, incluso no sé si voy a poder culminar la lectura, pero es excelente, pues, o sea, Tomás tenía
una brillante prosa, pues. No de balde, la paciente y paciencia gana el premio Casa de las Américas en Cuba, pues. Además de que es una vivencia personal tan magníficamente escrito. Entonces, hay un pasaje antes, cuando cuenta Tomás algo de lo de Cuba, donde dice lo siguiente: visité al Che Guevara en el Banco Nacional. El Che fue presidente del Banco Nacional de Cuba, junto a Noel Guerrero, que se convirtió en el jefe del naciente Frente Sandinista. Después vamos a contar qué fue lo que pasó. Y Rodolfo Romero. O sea, fueron Tomás, Noel Guerrero y Rodolfo Romero a ver al Che al Banco Nacional, ¿verdad? Y entonces el Che, después de recibir un saludo, ¿verdad?, dice: poseído por una admiración ilimitada, despojado de inhibiciones y de sombra frente a aquel hombre que consumía la luz como consume agua, la tierra reseca, solté con largura el discurso que había preparado en la memoria. Los ojos del Che se dulcificaron mientras me escuchaba. Me hizo algunas preguntas y cuando nos despedimos, abrazando, me dijo: recibo el saludo del pueblo nicaragüense. Y le entregó $20,000 que Noel Guerrero los utilizó en la guerrilla del río Coco y Bucay. $20,000. Con eso se financia la acción guerrillera de Raití Bucay. Por eso es importante leer este pasaje. Y ahora, inicio, pues. Para cumplir con este objetivo, la guerrilla del río Coco y Bucay, en aquel momento se le llamó, para cumplir con este objetivo, el triunfo de la revolución, en aquel momento se le llamó guerra popular, guerra prolongada. Esta era integral, pero su forma principal era la lucha armada y dentro de ella la guerra de guerrillas. En su origen, el Frente Sandinista adopta como estrategia la guerra prolongada. En la práctica de esta concepción, la criatura guerrillera nació contaminada por el mal invasionista y no tuvo más que en nuestros deseos e imaginación una base de apoyo en el interior, ni siquiera una mínima infraestructura en la zona invadida como se había concebido en los proyectos iniciales. Hubo, por otra parte, excesiva identificación emocional que se tradujo en la mecánica reproducción del dibujo con la experiencia armada de Cuba. Con buen olfato nos apartamos para siempre en la concepción y en la práctica de la equívoca síntesis que intentó Regis Debray, un periodista francés que después fue un traidor. Anduvo con el Che, pero traicionó. Y esto implicó el deceso del proyecto, el proyecto foquista del Frente Sandinista. El Frente Sandinista no solo sobrevivió, sino que se hizo imán, porque su principal fundador, Carlos Fonseca, elaboró certeras respuestas estratégicas y no se dejó doblegar por las caídas ni por las recaídas, ni se volvió engreído por los avances y las floraciones del esfuerzo. Qué bonita la manera de describir a Carlos, ¿no? No se dejó doblegar ni por las caídas, ni por las recaídas, ni se volvió engreído por los avances y las floraciones del esfuerzo, como algunos que yo conozco por ahí, que se las pican de gran cosa ya porque medio les dieron un elogio y así ya son la mamá de Tarzán. Carlos Fonseca, el jefe de la revolución. Sigue Tomás. Noel Guerrero, al que le entrega los reales el Che, y que asume, Noel Guerrero venía del Partido Socialista. Era un hombre muy preparado, teóricamente muy preparado, con muchos conocimientos del marxismo-leninismo, pero fue el principal opositor a que el Frente de Liberación Nacional asumiera el apelativo sandinista. El principal fue Noel Guerrero. Él capacita a Silvio Mayorga, a Tomás Borges y a Carlos Fonseca ahí en León, hacía círculos de estudio con ellos y fue muy didáctico, según cuenta Tomás. O sea, también el hombre tiene sus méritos, ¿verdad? Y luego él se retiró después de Raití Bucay y se fue para México y nunca más se volvió a saber de él. Pese a que durante los años 80 se le buscó, nunca más se volvió a contactar con Noel Guerrero. Entonces continúo. Noel Guerrero impidió que Carlos Fonseca participara en la agrupación armada, pero no logró evitar que Carlos Fonseca dirigiera la pequeña estructura interna.
En un breve plazo, esa estructura estuvo en condiciones de hacer pintas, repartir volantes, ejecutar un asalto bancario, ocupar emisoras y editar Trinchera, nuestra publicación histórica. La primera acción guerrillera se organizó a orillas del río Patuca en Honduras. El centro de operaciones, donde almacenábamos las provisiones y recibíamos correspondencia, fue Catacamas, y en particular la casa de Remigio González, curandero local. A veces pasábamos semanas enteras en esa pequeña localidad. 60 hombres armados de carabinas M1, fusiles Garand, subametralladoras M3 y San Cristóbal y fusiles de cacería, estos últimos apetecidos por la mira telescópica y el peso generoso de los cartuchos 22, o sea que pesaban poco, se juntaron cerca del río Patuca. El Patuca es largo, no tanto como el río Coco o un mal matrimonio, desbordante, próximo a la perversidad, habla por la noche y navegando lo embriaga con algo que se parece al aguardiente o a la desolación. En sus aguas abundan peces y lagartos. Los islotes están marcados por las huellas de las tortugas que depositan bajo pequeños montículos de arena más huevos de lo que se necesitan para desafiar el mundo. El río Patuca, afluente de mi sueño, hondureño desde el nacimiento, es un conjunto de ríos. El Guayape, que nace en la montaña de la Flor, el Juticalpa, que nace cerca de una pequeña ciudad, el Grande, que es el más pequeño de todos, y el Galán, que en el verano se aproxima vacilante desde el departamento de Tegucigalpa. Durante 1962 estuvimos a tiempo completo yendo y viniendo del río principal a los afluentes, los que recorrimos casi hasta sus cabeceras, cazando jagüillas, dantos, pavas y monos. Los primeros en remontar el Guayupe hasta Piedra Chata en pleno río Patuca fueron Carlos Fonseca y el coronel Santos López. El joven explorador de posibles campamentos guerrilleros y de programas políticos escuchaba con asombro los interminables relatos del veterano sandinista, el coronel Santos López. El coronel Santos López, al incorporarse al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, junto a otros adolescentes, fue aguatero. Los sandinistas no acampaban a la orilla de los ríos o de los riachuelos, sino en la cresta geográfica de las elevaciones o en la cresta militar, hasta donde había que llevar el agua a través de difíciles senderos en la selva segoviana. La tarea era dura, porque el agua se cargaba al hombro, en latas, cuesta arriba, y además era obligatorio borrar las huellas de los pies, enderezar las ramas maltratadas. Por eso se trabajaba en pareja. Uno se hacía cargo del agua y otro de borrar las huellas, y se les llamaba los aguateros. Los aguateros fueron organizados en una agrupación ágil, maliciosa. Se entrenaron en el oficio de cortar cabezas yanquis, de sorprender a los marines en el momento justo, de fabricar bombas con latas de sardina que les arrebataban a los invasores. Entonces se les llamó Coro de Ángeles, y ahí estaba Santos López. A los 17 años, Santos López era coronel y había recibido 7 heridas de bala curadas con agua, lodo y jabón, materias que tienen propiedades antisépticas y antibióticas todavía no estudiadas a fondo por la ciencia moderna. Cuando un combatiente sandinista era herido, se le buscaba refugio en el seno de alguna familia campesina. Nunca se reincorporó un herido a su columna sin haber preñado a una muchacha. El coronel Santos López fue herido 7 veces en piernas, brazos y tórax y 14 veces en el corazón. Fue padre de 14 hijos. Meses después de que ocurrió esto, que Carlos Fonseca y Santos López recorren los ríos que conforman el Patuca, meses después llegaron al Patuca los primeros combatientes, entre ellos Víctor Tirado, los médicos Manuel Andara Úbeda y Napoleón Quant, Bayardo Altamirano, cuyo padre, Ramón, fue persistente colaborador del Frente Sandinista, Heriberto Rodríguez, Francisco Rojas, Rolando Rosales, Pedro Pablo Ríos, conocido como el Indio,
Iván Vaca, Vicente Casco, Leopoldo Rodríguez, Andrés García, conocido como Huihuilí, oficial del Ministerio del Interior, muerto por la contrarrevolución. O sea, Andrés García sobrevive, entró al Ministerio del Interior y la contrarrevolución lo mató. Francisco Jarquín, Cristóbal Guido, Alberto Rugama, Sebastián Montoya, Antonio Escorcia, Ramón Raudales hijo, el Chele Eduardo Cálix, de paradero desconocido, Boanerges Santamaría, Francisco Huitrago, Jorge Navarro, Mauricio Córdoba, Pedrito el Hondureño e Iván Sánchez. En el juicio que le hacen a Carlos Fonseca en 1964, y miren qué casualidad, la declaración la rinde Carlos el 19 de julio de 1964. Vean lo que es la vida. Es decir, hace 55 años. Él declara ante el juez que en Honduras quien estuvo prácticamente de jefe fue Noel Guerrero Santiago. O sea, que él no había sido nombrado para tal cargo a través de un acuerdo entre todos, pero por el hecho de controlar en sus manos los fondos, estaba en condiciones de decidir sobre las cuestiones más importantes. La posición de Noel Guerrero se refiere a la responsabilidad general, pues lo estrictamente militar estaba bajo la jefatura del compañero Santos López. Sigue Tomás. El río más conocido por nuestras correrías fue el Guineo, de blancas arenas, poco profundo, atractivo. A un y otro lado de este afluente del Patuca, no muy lejos del portal del infierno, su raudal más oscuro y temido, levantamos campamento. Yo había recibido varios cursos en Cuba e impartía táctica y armamento, pero el verdadero maestro era el coronel Santos López, quien daba su cátedra guerrillera conversando. Ya tenía 50 años, fumaba sin transición y cuando se agotaban sus cigarrillos los hacía con el tabaco de las colillas, y cuando yo no había ni colillas de las colillas, fumaba guarumo. Sácate guarumo. Se cansaba durante las marchas y al subir pendientes se detenía cuando le faltaba el aire. Entonces, para no dar su brazo a torcer, nos daba detalles de las emboscadas sandinistas. Nos contaba sobre el viejo, a quien los yanquis llamaban bandolero, y los guerrilleros jefe supremo. Alguna vez el viejo se cansó, lo cargamos. Otra vez lo hirió la bala perdida de un avión, y los del coro de ángeles lo levantamos como pluma en medio de la selva, conduciéndolo por los caminos más difíciles de Nicaragua, contaba el coronel Santos López, evidentemente refiriéndose a Sandino. Entre el río Patuca y el río Coco, como una joroba, está la cordillera de Entre Ríos. A la orilla del río Coco, más conocido como Huanqui en la costa atlántica, y a la altura de Huihuilí, había conocido contactos simpatizantes. Don Ramón Altamirano, artesano de Estelí, fabricante de botas fuertes, de esas que se defienden del agua y de los caminos. Andrés García, quienes decíamos Huihuilí por razones obvias, y Sebastián Montoya, Alfonso, tenían en la región familiares y amigos. Todo aconsejaba que la guerrilla se moviera en esa dirección, Huihuilí. Se habló de hacer trabajo político, exploración, buzones. El sentido común y los combatientes proponen, pero Noel Guerrero dispone que el destino de la guerrilla debía ser otro. En los primeros meses de permanencia en la zona nos cubrimos con éxito bajo el manto de Chiclero. Ramiro González, el doctor curandero de la ciudad hondureña Catacama, fue nuestro guía y consejero. Era sabio en hierbas, embrujos y filtros, antiguo cortador de hule, conocido en la consulta y en las visitas de los enfermos hasta por los niños a quienes durante los últimos 15 años había salvado de pujos y empachos. Él nos llevó al Guayambre, un sitio que por decisión de la naturaleza era lugar ideal para el ocultamiento. Remigio González tenía un motivo para ayudarnos. Su padre fue el general Simón González, hondureño bravío, antiyanqui que luchó al lado de Sandino. Con Faustino Ruiz, el Cuje, y Pedro Pablo Ríos, el Indio, levantamos las champas de nuestros campamentos, al que bautizamos MP, en honor a Manuel Pastrana, caído en la guerrilla del Frente Sandino, combatiente con cualidades naturales de jefe que se había apoderado del cariño y la admiración del Cuje y del Indio.
Entre los primeros en llegar estuvieron Narciso Cepeda, Chicho, y Germán Pomares, el Danto. Faustino Ruiz, al frente de un pequeño grupo, se dirigió a una posición avanzada para aproximarse al territorio donde el río Patuque y el río Coco se acercan. Esto como paso previo a las exploraciones programadas al Coco, donde con un grupo de misquitos se daría los primeros pasos para el inicio y desarrollo de la base social sandinista. Sosteníamos algunos la tesis de que era imprescindible crear esa base social, establecer puestos y líneas de abastecimiento. Faustino Ruiz enfermó. Por lo que sé ahora, todos los síntomas, dice Tomás, coinciden con los del aparatifus. Al Cuje y su gente se les había agotado las provisiones y no tenían sal para un jocote ni aspirina para un dolor de cabeza. El Cuje se distinguía por noble, desprendido, de lágrima fácil, valiente, no andaba con mierdas, cargaba una mochila pesada y era tan hábil en la cocina como equitativo, hasta la perfección milimétrica cuando distribuía las raciones. Hijo de campesinos, Faustino escribía con faltas graves de ortografía, lo que no impidió que se convirtiera en lector voraz del materialismo histórico y de José Martí. Era dependiente del fenobarbital y del difenil lindotoína, ya que tenía una ligera lesión en la corteza cerebral. Dijeron que si no se le daba atención médica y alimentos, podía morir. Llenamos el cayuco con sacos que contenían lo esencial. Como el viaje era largo, de varios días, cargamos barriles con gasolina para el motor de la pequeña embarcación. El doctor González recetó para el enfermo cloranfenicol. El río estaba crecido, mal geniado. Según Santitos, el pequeño Sumu, el río era menos peligroso en invierno que en verano, cuando está medio seco. Cipriano, capitán de cayuqueros, y el otro marino eran misquitos. Cipriano tenía una fuerza mitológica, levantaba los árboles cuando la tempestad los derribaba sobre los caminos, era chele, pecoso y tenía en la piel el color de los guineos maduros. Sus músculos se inflamaban cuando apartaba con el remo el cayuco, un segundo antes de que se estrellara contra las rocas. Gritaba al río enfurecido para darse valor. Aún estábamos en el Guayape, cuando desde la ribera un hombre nos hizo señales agitadas. Como nos pareció conocido, nos acercamos a la orilla. Era Julio Corrales, somoteño, muy joven, buen caminante, impulsivo, conocedor hasta con los ojos cerrados de las veredas por las que transitaban contrabandistas y guerrilleros entre Honduras y Nicaragua. Por esas veredas trasladó en varias ocasiones a Carlos Fonseca. No recuerdo qué hacía ahí Julio Corrales. Había llevado una ayuda a unos amigos del río, iba en tránsito para el MP, quién sabe, pero se fue con nosotros. Cuando nos aproximamos al raudal Aguas Amarillas, que está cerca de la casa que fuera de Casimiro, el Potroso, una cortina de espuma se estrelló contra el cayuco que cayó en un salto de agua. En segundos zozobramos, hundiéndonos. La quintaleña de azúcar y arroz me impidió recuperar de inmediato la superficie. Fui el último en salir. Pude escuchar el grito de Cipriano: ¡agárrense del cayuco! Me prendí como garrapata de los pies de uno de los cayuqueros, a quien casi arrastré a la corriente. Me agarré del cayuco que flotaba panza arriba. Vi cómo se alejaba raudo un cartón de cigarrillos Delta. A pocos metros, Julio Corrales, con sonrisa incrédula, se aferraba a un barril de gasolina semivacío que daba vueltas sobre su eje como un trompo. Le gritamos que abandonara el barril. Le grité para que abandonara el barril. Lo último que oyó fueron mis insultos. Se golpeó, se cansó, se hundió y ya no lo vimos más. Logramos sacar el cayuco hasta la orilla. No fue difícil. Estábamos en paños menores, descalzos, así llegamos hasta la casa del Potroso. Yo pasé toda la noche mirando el río, pensando en el ahogado, en Julio Corrales.
luchando contra la tentación de pedirle al tiempo que echara marcha atrás, que lo sucedido no sucediera. A Julio lo localizamos días después. Los misquitos lo enterraron en Piedra Chata. Regresé a Catacama con ropa prestada y en harapos, descalzo. Con 2 mulas cargadas salí en busca del cuje Faustino Ruiz, y al llegar a una casa donde vendían latas de sardina y botas de hule, oí que alguien recuperaba la alegría. ¡Viene Ramiro!, en referencia a mí, Tomás Borges. El Chelito Eduardo, uno de los hombres del cuje, andaba buscando provisiones. Le pedí que retornara donde su jefe para avisarle de nuestra presencia. Nosotros descansamos ya que habíamos hecho una jornada caballa y partimos en la madrugada. No debe haber estado muy lejos el campamento, porque cerca de las 3 de la tarde encontramos al cuje, que venía vacilante, medio muerto de hambre. Al día siguiente retornamos al pequeño expendio donde alquilamos un caballo para el cuje. En julio de 1963 el invierno estaba en lo fino. Insistimos en la exploración a la altura de Huihuilí. Meses atrás lo habíamos intentado sin mucho empuje caminando a contracorriente del Guineo. Pedro Pablo Ríos encabezó la incursión bajo unos aguaceros que le zumbaba el mango. Regresaron a los pocos días alegando la crueldad del invierno, la crecida de los riachuelos que en esa época es verdad son malcriados. Como exploración no tuvo respuesta, con improvisada decisión marchamos para construir balsas más allá del imposible portal del infierno. Cipriano, solo, con ayuda del diablo y de sus brazos de caoba, rebasó el portal con el cayuco. Ya casi todos los hombres tenían lepra de montaña, leishmaniasis. Las lesiones de la lepra de montaña de la piel o de la mucosa, la úlcera crece, el hueco en la piel semeja una laguneta purulenta, una pequeña cloaca que se pone en la piel donde se inserta el gusano. Es terrible y además queda lesión para toda la vida. Cuando las lesiones en apariencia se han curado, pueden reaparecer después de varios años en el interior de la nariz y la garganta, y entonces son, sí señor, mortales. Algunos de los guerrilleros tenían la enfermedad, la lepra de montaña, en lugares inverosímiles. En una de las nalgas, en la cara, a mí me atacó en el codo derecho. No hay vacuna preventiva. Nos dijo alguna vez Francisco Buitrago, que había estudiado algunos años en la escuela de medicina, ni contra la leishmaniasis ni contra la inclinación guerrillera hay vacuna. En eso quedamos. Jorge Navarro y Francisco Buitrago llegaron con el botín de un asalto bancario. Entre los tesoros con que nos deslumbraron, además de frutas enlatadas y sopas Maggi, venía la infaltable droga contra la leishmaniasis, el Repodral. A Jorge Navarro y Francisco Buitrago se les desbordaba la mística en la mirada, en la sonrisa, y desde la mochila cada día más vacía porque todo lo regalaban. Francisco se desvivía por servir a cualquiera en todo momento y lugar. Jorge Navarro, alegre, optimista hasta la pared de enfrente, relator de chistes, anécdotas, falsificador de voces, cantante de rancheras mexicanas, sustituía la sonrisa con la armónica y la armónica con una charla política. Ellos fueron enviados a la montaña con el compromiso de regresar a Managua con el fin de fecundar la retaguardia estratégica de la agrupación guerrillera. Noel Guerrero los convenció, tenía lo que se llama labia, de que se quedaran en la montaña. Guerrilleros en balsa, jefes en cayuco con motor, zarpamos hacia lo desconocido. En el lugar donde desemboca el Cuyamel o un poco más abajo, cuando la geografía entre el Patuca y el Coco se estrecha como la cintura de una bailarina, desembarcamos y emprendimos el acercamiento hacia el río Coco. La caminata fue rápida, pese a que los hombres iban cargados con harina, arroz, azúcar y parque, además del fusil, la colcha y el plástico. Durante breves periodos de reposo poníamos la cabeza encima de la pesada carga y nos dormíamos 10 minutos, hasta que alguien decía, ¡adelante! Por fin llegamos a la orilla del río Coco, un poco más arriba de Raití. Acampamos, cruzamos el río en balsas,
avanzamos hacia la pequeña localidad de Raití. La población misquita nos recibió sorprendida, sin saber con exactitud lo que estaba pasando. Capturamos a los comerciantes. Había uno, el principal, Chabelo Olivas, de origen mategalpino, que entre los habitantes de Raití era el único que sabía con precisión quiénes éramos. En el terror de los ojos se leía su convicción de que estaba condenado a muerte. Debe haberse extrañado mucho cuando se le puso en libertad, no sin antes, desde luego, haber repartido sus latas, sus botas, pantalones y aretes entre la población misquita. Con los víveres hicimos la comilona más grandiosa del río Coco. Todos los habitantes de Raití hicieron fila frente al arroz de leche más dulce, el gallo pinto más grasiento, la avena con leche más espesa. Sacrificamos una vaca, nos hartamos de naranja. Los niños comieron esa noche todos los confites que sus padres adquirían a cuentagotas durante un año. En la mañana del día siguiente, Noel Guerrero dio a los pobladores en el recinto de la iglesia morava una erudita charla sobre la reforma agraria. Yo les pregunté a algunos quién era el presidente de Nicaragua y no lo sabían. Les pregunté quién era el dueño de las tierras circundantes y me dijeron que las agüillas y los dantos. Gran parte de ellos no hablaba español o lo hablaba muy mal. Ninguno lo entendía bien. Profesaban la religión morava y ante ellos Noel Guerrero hizo una charla erudita sobre reforma agraria. El despiste, pues. Los varones adultos sacaban hule de la montaña. No vendían a los comerciantes a cambio de diversos objetos, con frecuencia chuchería. Las mujeres y los ancianos cultivaban maíz y frijoles o pescaban. Sus viviendas eran limpios tambos levantados sobre horcones. Se notaba la proximidad y la devoción por el agua en la pulcritud de la piel y de su escaso y pobre mobiliario. En cayucos capturados a los comerciantes, nos movilizamos para Gualaquistán, una localidad sin calles y de 4 casas, donde la población disfrutó de otro banquete con los alimentos confiscados al comisariato y de otra charla de Noel Guerrero sobre la reforma urbana. Con sigilo nos trasladamos al otro lado del río y ocultamos algunas decenas de quintales de alimentos que después nos fueron de inapreciable utilidad. Se decidió dividirnos en 2 grupos. Uno, bajo el mando del coronel Santos López, atacaría Bocay. Otro, dirigido por un estado mayor que presidió en el primer momento Silvio Mayorga, se quedaría como fuerza de reserva y sería remontado hasta Bocay por los cayucos capturados en esa localidad. Noel Guerrero aguardó unos días. Cuando regresó Cipriano con las manos y el cayuco vacíos y nos explicó que el grupo del coronel se había subdividido, decidió Noel Guerrero regresar a Tegucigalpa para organizar una nueva columna y buscar más armas y dinero. Al aproximarse la pequeña columna a Bocay, se hizo evidente que el enemigo había detectado nuestra presencia. Aviones de la Fuerza Aérea exploraban la zona y la guarnición local había recibido refuerzos. El coronel Santos López decidió no atacar en ese momento. Jorge Navarro, Francisco Buitrago, Iván Sánchez, Pablo Úbeda, Mauricio Córdoba y Modesto Duarte determinaron intentar el ataque, pero Narciso Cepeda, Germán Pomares y Aurelio Carrasco, Chicán, con el coronel López, cruzaron a territorio hondureño y avanzaron en la selva hacia Huihuilí. Noel Guerrero se llevó a Cipriano, nuestro único vaquiano, y al doctor Andara, médico de la columna. Nosotros decidimos atacar San Carlos y también nos subdividimos en 2 grupos. Uno integrado, entre otros, por Silvio Mayorga, Bayardo Altamirano, Faustino Ruiz, Boanerges Santamaría, Ramón Raudales, Pedro Pablo Ríos y yo, Tomás Borges. El otro se quedó de reserva en el campamento de Yeruque, bajo la responsabilidad del médico Orlando Quant. En la marcha hacia San Carlos nos extraviamos en la montaña y en ese extravío ocurrió el 13 de agosto, el cumpleaños de Tomás. Bayardo Altamirano tuvo la idea de celebrarlo
y juntó algunas cosas y hicieron una gran camilona. Al día siguiente del cumpleaños de Tomás, el 14 de agosto de 1963, determinamos seguir el curso del río. Nos llegaba al pie, después a la rodilla, con hambre de elefantes, bajo la lluvia, temblando de frío, solos, con la sensación de estar en ningún sitio. Construimos balsas porque ya el agua nos llegaba a la cintura. Era el río Umbra, afluente del Huanqui, del río Coco. Cuando se marcha en grupo, los animales desaparecen. Nos vigilan desde la espesura, pueden olernos, intuyen que somos cazadores con hambre. Caminábamos tan valientes. Si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por aparecidos, o tal vez nuestro aspecto era tan lastimoso que no llegábamos ni siquiera a la categoría de fantasmas. Nadie pasaba por allí. No había senderos, ni ramas quebradas, virginidad insolente. El diluvio se había iniciado desde junio, salvo breves momentos, a veces algunas horas, para recuperar la crueldad, humillando los 40 días y 40 noches del relato bíblico. Empapados hasta el esófago, con los labios besados por la humedad, con ojeras que parecían trazas con ceniza, habíamos adelgazado tanto que si nos hubieran tomado una fotografía de frente, se hubiera creído que estábamos de perfil. Nueva lepra de montaña en plena adolescencia, los pies asesinados por las mazmorras, ampollas, pequeñas lesiones en los costados semidesnudos, las manos heridas por las espinas, parecían envueltas en guantes blancos corroídas por un ácido implacable. Sí, parecíamos náufragos, vagabundos, locos escapados de su camisa de fuerza. Trato de imaginar una sonrisa, de oír una palabra que seguro parecía una queja, un silbido siniestro, el instinto de conservación convertido en imperativo. La balsa que iba a la vanguardia con Silvio Mayorga y Bayardo Altamirano había caído por un salto de agua a lo que parecía otro río corriendo en otra dimensión. Apenas tuvimos tiempo para alcanzar desesperado a la orilla y ver cómo los náufragos buscaban con éxito la salvación en las raíces que como garfio llegaban hasta el agua. Todos se salvaron, menos las 4 subametralladoras M3, nuestras niñas mimadas. Bayardo nos gritó algo y en sus alaridos esbeltos había un rasgo de optimismo. Encontraron un sendero, obvio, pisoteado, próximo a la vida humana. Así fue, caminamos apenas 20 minutos y vimos rodeados de pastizales una casa grande con paredes de adobe, un corral con terneros prendidos de grandes ubres. 2 compañeros se adelantaron estrellándose contra una muralla de ladridos que encendió nuestras ganas de vivir. Habían cocinado nacatamales, los compramos todos. Nos tocaron 2,5 nacatamales a cada uno. Saboreamos la masa de maíz, diluyendo cada bocado hasta que se convertía en saliva espesa que llegaba en cámara lenta por la tráquea hasta el estómago, donde caía como pluma de ángel. Después matamos un chancho, lo atamos a la orilla del patíbulo. Pedro Pablo Ríos se le aproximó con un cuchillo y la bestia lo miró inocente, confiada. Él, Pedro Pablo, con indiferencia de verdugo, le clavó el acero en la garganta y el chorro rojo rellenó un balde mientras le salpicaba manos, brazos y botas destrozadas. Los pemiles, las vísceras y hasta la cabeza pasaron a la olla, ya colocada sobre la hoguera. Una jauría esperaba con la lengua jadeante la hora de hartarse con los desperdicios. Algunos compañeros bebieron sangre del chancho porque combate la anemia y reproduce los espermatozoides. La mayoría esperamos el tocino que había recibido el tratamiento de la brasa y que comimos envueltos en tortillas de maíz tostadas, incomparables. Estuvimos varios días en aquella casa habitada por mestizos. No permitimos que nadie se moviera y 2 días después se acercó alguien a indagar por qué no habían llegado los nacatamales al pueblecito de San Carlos. Era un hombre solitario en un pequeño cayuco, otro mestizo, el Managua, así se le conocía. Él nos condujo desarmado, confianzudo, suspicaz en los últimos minutos al enfrentamiento con la guardia en San Esquipula. Decidimos antes de atacar San Carlos
ocupar San Esquipula. Creímos que era una localidad poco protegida, donde podíamos encontrar cigarrillos y recuperar algunos fusiles y parques. Partimos en una flotilla de pequeños cayucos. Habíamos nombrado jefe a Bayardo Altamirano, quien encabezaba el grupo en una embarcación apenas un poco más grande que las otras. Yo iba detrás con Pedro Pablo Ríos, el Indio, el Managua, Cristóbal Guido y Antonio Escorcia en un cayuco tan ancho como mis posaderas. El cayuquero, tembloroso al aproximarnos a un caserío, hizo un brusco movimiento y aquel perfil se dio vuelta. Perdí la submetralladora Racing que llevaba en las rodillas mientras gritaba, igual que en otra hora Omarga lo hizo Cipriano: agárrense del cayuco. Toño Escorcia era el único que no sabía nadar. Sin embargo, logró salir sin mochila y sin arma, las que naufragaron para siempre junto con su entusiasmo revolucionario. Eso fue a la orilla de un caserío. Enfrente conocimos al italiano. La luna brillaba a pesar de la llovizna, era posible ver los rostros y guardarlo en la memoria. El italiano estaba cubierto por una camisola desteñida que no ocultaba los músculos soberbios y la aventajada estatura. Al día siguiente vimos sus ojos verdes, una cicatriz que parecía una firma en el hombro derecho, la alegría de la novedad en la frente despejada, los gestos resueltos como quien cumple una sagrada misión. Casi no preguntó nada el italiano. Aquel Apolo en harapo se incorporó a la guerrilla y poco después marchaba a la cabeza del grupo en aquella montaña y respetando la noche, con un hachón de ocote entre los dientes para alumbrarse y alumbrarnos, con el machete en una mano, abriéndose camino y abriéndonos paso, mientras gesticulaba con la otra y quitándose de los dientes el hachón, pronunciaba palabras autoritarias en la penumbra. El italiano llegó a aquel recodo de la geografía del mundo huyendo de algún drama, algún puñal abandonado en el pecho de un traidor, algún desengaño amoroso. Aquel italiano estaba allí porque la Guardia lo mató días después para ser el primer mártir internacionalista de esta nueva etapa de la revolución nicaragüense. Un siglo antes, el condottiero Garibaldi había pasado por Nicaragua. Tomás no revela el nombre o no lo sabía, el nombre del italiano. Nos acercamos a tomar San Esquipulas. Llegamos ya entrada la noche. Íbamos adelante con Silvio Mayorga, Pedro Pablo Ríos, el Indio, Cristóbal Guido, el Managua, y el resto se quedó a cierta distancia. Cruzamos un puente que era un árbol caído y nos agazapamos a pocos metros de los guardias que encendían las brasas de los cigarrillos interrumpiendo la oscuridad. En nuestro escondite sostuvimos una discusión musitada, casi gestual, con Silvio Mayorga. Alguien sostenía que los guardias que se dibujaban a contraluna eran eso, guardias. Otros aseguraban que eran misquitos, que estaban fumando. Por esa misma razón, Silvio, no son indios. ¿Por qué los cigarrillos? ¿De dónde, hermano? Así, entre que sí eran guardias y entre que no eran, ante nuestro asombro, vemos la sombra de Silvio adelantarse y enfrentarse con todo y rostro al guardia que estaba de posta con un capote de hule. Este reaccionó disparando su carabina M1, que hirió a Silvio en la pierna derecha. Uno de nosotros lanzó una granada a la champa. El saldo, un oficial muerto y varios rasos heridos, según supimos después. La segunda granada que lanzamos no estalló. Silvio salió arrastrándose. Pedro Pablo disparó una ráfaga con la Thompson que de inmediato se interrumpió. Otro compañero disparó con la M1 unos tiros y el arma también se interrumpió. Heriberto Rodríguez desde otra posición disparó con el Garand y después del primer disparo toda su corpulencia fue inútil para mover el cerrojo. Otros compañeros intentaron disparar sus armas, ninguna funcionó. Estaban atascadas por la inclemencia de la humedad. Nos retiramos. Pedro Pablo cargó a Silvio y el estruendo de los disparos, de los Garand, de los fusiles, se alejaba en sentido contrario. Caminamos hasta el aburrimiento y mucho tiempo después del aburrimiento. Aún se escuchaba el ruido de los disparos. La Guardia Nacional lanzaba insultos y rafagazos contra las sombras.
En esta acción murió el Managua, atravesado por una mala bala calibre 30-06. En la madrugada nos encontramos una vaca. Alguien propuso pasarla por las armas y arrancarle una pierna para saciar el hambre. No se aceptó, pero no hubo oposición a que dejáramos peladas las ramas de un naranjo. Nos comimos media naranja cada uno, con pulpa, cáscara y hasta semilla. Después, la nostalgia del cigarrillo. Intacto el hambre, se escuchó un ruido sospechoso que se hizo avión. Nos quedamos inmóviles, como arbustos sin viento. Vimos el rostro del piloto detrás de sus anteojos curiosos. Él no nos vio, no quiso vernos, pues estábamos visibles. A lo mejor fue el miedo. El avión se alejó de nuestra ansiedad. Al rato, un estruendo de disparos espantó una pareja de dantos agazapados entre los matorrales. En ese instante entregaron sus vidas Faustino Ruiz el Cuje y Guanerge Santa María. Ramón Raudales hijo, quien participó en ese enfrentamiento, apareció reclamando cariño 20 días después en el campamento del Yeluca, a donde habíamos regresado. Tenía los ojos ininteligibles, parecía un espectro. En asamblea se votó por el regreso. La casi totalidad decidió volver a Honduras, considerando que no había condiciones para continuar la lucha guerrillera. La gran mayoría reafirmó su fe en la vía armada, pero esta no se podía hacer sin armas, sin comunicaciones, sin base social, con hombres desnudos, hambrientos y crucificados por la mazmorra y la leishmaniasis. Quien razonaba con mayor lucidez y con mayor optimismo era Silvio Mayorga. Al regreso pasamos hambriada, lo que se llama hambriada, pues solo matamos un danto. Comíamos a veces caracoles, sus milímetros de carne. Entre el río Coco y el río Patuca fueron las 14 estaciones del hambre. Nos habíamos dividido en dos grupos. Yo pertenecía al grupo de Heriberto Rodríguez, quien iba al frente de uno de ellos. A la orilla del río Patuca encontramos a un yanqui medio raro, en una especie de campamento, con un cayuco grande, civilizado. Heriberto no quiso que lo capturáramos y seguimos la marcha. No íbamos bordeando el río, es decir, avanzábamos con desprecio a la serpiente, acortando distancias. Por una casualidad, estábamos a la orilla del río cuando oímos un motor. Le arrebaté la carabina M1 a Cristóbal Guido y apunté al pipante, que sin duda alguna era el Arca de Noé. En él venían sonrientes los compañeros del segundo grupo, que antes de capturar la embarcación marchaban lentos porque a Rolando Rosales se le había lesionado una rodilla. Nos montamos en el cayuco, comimos en el cayuco, fumamos en el cayuco y ese cayuco nos llevó hasta el río Cuyamel. Avanzamos por este hasta que las piedras y los raudales impidieron el paso del motor. Y aquí voy a terminar. Faltaba un poco más. Solo voy a concluir con esto. El grupo de Modesto Duarte no atacó Bocay, sino que decidió buscar la salida por el lado de Matagalpa. Iván Sánchez fue capturado. Modesto Duarte se perdió y también lo capturaron. Navarrito, Jorge Navarro, Francisco Buitrago y Mauricio Córdoba fueron entregados a la guardia por unos finqueros. Todos ellos fueron asesinados. Silvio Mayorga, Bayardo Altamirano, Pedro Pablo Ríos, todos cayeron presos, menos el Gordo Rosales, Víctor Tirado, Ramón Raudales y yo. Rigoberto Cruz, Pablo Gueda decidió no confiar en nadie, sino que con otros dos compañeros siguió caminando hasta llegar a un lugar seguro cerca de Matagalpa. El coronel Santos López se fue por territorio hondureño a salvo de las posibilidades de caer en manos de la guardia. Junto con él marcharon Germán Pomares y Narciso Cepeda. No se contactó con nadie y llegaron a Gubilí, desde donde organizaron su traslado a Tegucigalpa. Río Coco y Bocay se hicieron notables en la conciencia de sus protagonistas. Algunos se asustaron, demasiado el hambre, el frío, la fatiga. Triunfó el sentimiento gris parecido a la pesadilla a otro mundo. Parte del relato de Tomás Borges sobre la primera acción militar del Frente Sandinista, Río Coco y Bocay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.